Hoy día vamos a concluir con el capítulo 6 dentro de nuestro estudio del Sermón del Monte, que está contenido en el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Hoy día vamos a concluir en este capítulo 6, y si de alguna manera usted quisiera dividir el capítulo 6 en dos segmentos, uno de ellos, que empieza desde el versículo 1 hasta el 18, se centra en lo que es la vida religiosa, si se quiere, o el aspecto espiritual del creyente. Habla acerca de nosotros cuando damos limosnas o cuando damos ofrendas, nosotros cuando ayunamos y nosotros cuando oramos. Esos tres aspectos Jesús ha estado tratando de establecer un principio, y el principio era este: cuando hagas todas estas cosas, no busques ser vistos de los hombres como los hipócritas, en ese sentido, los fariseos y los escribas, sino recuerda que vuestro Padre que está en los cielos, Él mira todo lo que está pasando en secreto, y todo lo que Él ve en secreto, Él os recompensará en público. Ese es el primer aspecto de este capítulo 6, del versículo 1 al 18, se centra en cómo debe ser la vida espiritual, la vida religiosa del creyente, la vida en cuanto a su relación con Dios. Desde el versículo 19 hasta el versículo 34 se ocupa de una cosa totalmente distinta, y tiene que ver ya no el creyente en su relación con Dios, sino el creyente de cara al mundo, de cara a la tierra, de cara a sus necesidades básicas, cómo el creyente se debe enfrentar a este mundo en el cual nosotros nos encontramos. Y hay un aspecto que encierra nuestra vida diaria como seres humanos aquí. Tiene que ver con los bienes, las necesidades básicas, el sustento diario o las riquezas. Alguien pudiera decir, o el dinero también. En un sentido es válido decir, Jesús está hablando de cuál debe ser nuestra actitud con respecto al dinero, pero no solamente al dinero, con respecto a los bienes materiales y demás. Y desde el versículo 19 hasta el versículo 24 se ha ocupado de un peligro que los creyentes tenemos en cuanto al dinero, en cuanto a los bienes terrenales, en cuanto a nuestras necesidades materiales, y es el peligro que tenemos todos los creyentes de la codicia o el amor por el dinero o el apego por los bienes materiales. Jesús le dijo, no hagan tesoros en la tierra, mejor hagan tesoros en los cielos. No podéis servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús se enfoca en esos versículos en el peligro de codiciar las cosas, de querer más. Salomón decía, no te afanes por hacerte rico, mejor desiste y sé prudente. Pablo decía, el raíz de todos los males es el amor al dinero. Usted va a ver constantemente en las Escrituras esta advertencia: cuidado con este pecado que es muy sutil y que es codiciar las cosas. Pero la otra reacción que los creyentes, o el otro peligro más bien, que corremos los creyentes en cuanto a los bienes materiales, porque probablemente alguien diría, ¿sabes qué? Yo en ocasiones creo que he codiciado algunas cosas, pero no siempre. Quizás hay alguna persona aquí honesta y puede decir, quizás no sea tan culpable de amar las riquezas, porque ahora en Cristo he entendido el valor de las cosas, aprecio más las cosas celestiales, aprecio más las cosas del cielo, aprecio más las cosas eternas. Quizás no soy culpable en su totalidad o siempre de codiciar, de amar las cosas terrenales más que las cosas celestiales, pero está el otro peligro, o está el otro extremo, y es el pecado o el riesgo del afán, de la ansiedad o la desconfianza en Dios por las cosas de esta vida. Hay algunos que pueden pecar de obsesionarse con los bienes,
codiciar las cosas de este mundo, y otros podemos pecar con afanarnos cuando no tenemos las cosas de este mundo. Y de eso es lo que Jesús va a hablar en estos próximos versículos que empezamos la semana pasada. Debo dejar en claro esto. Jesús es Dios. Y Jesús pudo haber abordado este tema de esta manera. Él pudo haber dicho: no se afanen. Se acabó la película. Pero Él toma este segmento y Él no solamente nos manda, nos ordena no afanarnos, sino que Él elabora un argumento para explicarnos por qué nosotros no debemos afanarnos. Nosotros, los creyentes, ¿por qué no deberíamos inquietarnos, turbarnos, obsesionarnos con las cosas de este mundo, afanarnos al punto de perder nuestro gozo, nuestra paz, preocuparnos al punto de parecer personas que no tienen un Dios? Solamente para añadir que hoy día hay muchas personas, aún muchos creyentes, que están sufriendo enfermedades precisamente por el afán y por la ansiedad. Hay personas estresadas, nos podemos llenar de pánico, hay problemas cardíacos que se derivan de una excesiva preocupación por las cosas de este mundo, la hipertensión, hay problemas que los creyentes estamos padeciendo justamente por esto mismo que Jesús nos está advirtiendo, por el afán y por la ansiedad. Ahora, que quede claro esto, como decía la semana pasada, no afanarse no quiere decir que se condena el trabajo o la responsabilidad, el esfuerzo y la diligencia por obtener los bienes. Esto no es una defensa a la pereza. Esto es, ¿ves? No hay que trabajar, no hay que hacer nada. Ese no es el mensaje. El mensaje tiene que ver con no llenarse de afán y de ansiedad por los bienes de esta tierra. Jesús ha dado 4 argumentos. Nosotros vemos en estos 10 versículos, desde el 25 hasta el 34, 4 argumentos por los cuales nosotros no debemos afanarnos. La semana pasada miramos 2, hoy día vamos a mirar los otros 2 argumentos que se desprenden desde estos versículos. Solamente a manera de repaso, ¿cuáles eran los 2 primeros argumentos que Jesús nos da para no llenarnos de afán y de ansiedad? El primero es, la razón por la cual usted y yo no debemos afanarnos por las cosas de este mundo, es porque Dios, el creador de todo, a todas sus criaturas que son menos valiosas que su mayor creación, que es el hombre, y lo digo porque aunque Dios creó los animales, ningún animal fue hecho a imagen y a semejanza de Dios. La dignidad del hombre se deriva del hecho de que fuimos nosotros los únicos de toda la creación que fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Y Él le dice, si Dios cuida de las aves, si Dios cuida de las plantas, ¿cómo no va a cuidar a ustedes? Ustedes son mayor que esas cosas. Y Jesús lo que está haciendo es despertando la conciencia de los discípulos de quiénes somos nosotros. Vuestro Padre Celestial cuida de ustedes, porque ustedes son más que las aves, ustedes son más que las plantas, y a esas cosas, a esa parte de la creación, Dios las cuida. Dios va a cuidar de ustedes con cuidado paternal. No se afanen por las cosas de este mundo. El segundo argumento que Jesús da es: no te afanes porque no lograrás nada afanándote. Él ha dicho, ¿quién por mucho que se esfuerce podrá añadir un codo a su estatura? O como dicen otras versiones, ¿quién va a poder añadir una sola hora a su vida como tal? ¿Quién le puede añadir duración de vida a su vida, valga la redundancia? Y la pregunta es retórica, la respuesta es nadie. Nadie puede añadir a su estatura centímetros, y nadie puede añadir una hora a su vida como tal. Lo que Jesús está diciendo es, por más que usted se afane,
usted no va a cambiar nada. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Que cuando nos hemos afanado, nada ha cambiado. Que lo único que cambia somos nosotros. Nosotros no tenemos poder para cambiar las cosas. El creador de los cielos y la tierra y el soberano es Dios, no nosotros. Jesús les está diciendo, hey, ustedes no van a cambiar nada. Por más que ustedes se afanen, usted no va a añadir un codo, 45 centímetros, a su estatura. Ese es el segundo argumento. Ahora vamos a empezar a mirar cuál es el tercer argumento que Jesús da para no afanarnos. Y el tercer argumento es, si ustedes se afanan, ustedes parecen como incrédulos. Ustedes parecen como gente que no tiene Dios. El versículo 31, sígalo conmigo, dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. En este sentido, Jesús le está hablando a sus discípulos judíos, y la relación es judíos. En este momento no ha llegado la revelación total de que el pueblo de Dios lo constituimos ahora judíos y gentiles. O Jesús le está hablando a judíos y les está diciendo, hey, nosotros los judíos somos el pueblo de Dios. No se comporten como personas que no pertenecen al pueblo de Dios. Los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles se afanan por todas estas cosas. Los valores del mundo son de este mundo. Las cosas de este mundo los consume, los absorbe. No te afanes porque te estarías comportando como un hombre del mundo. Es una contradicción, porque nosotros los cristianos decimos, oh, Dios es mi Padre. Pero en el momento que nos falta algo, actuamos como si fuésemos huérfanos, como si no tuviéramos un padre. Jesús está diciendo, eso hacen los gentiles. Ustedes que son del pueblo de Dios no deberían tener esa actitud o esa desconfianza o ese afán. ¿Por qué? Porque vuestro Padre sabe de qué cosa ustedes tienen necesidades. ¿No dicen ustedes los cristianos que los tesoros de ustedes están en los cielos? ¿Por qué se afanan por las cosas de este mundo? ¿No decimos que somos una nueva criatura, que tenemos el Espíritu Santo, que en nosotros habita el Espíritu Santo con sus frutos, y sus frutos son evidentes? Tenemos el amor, la paz, la paciencia, la templanza, pero viene el primer problema y nos volvemos una nada, parecemos gente del mundo, decía Jesús. Los gentiles se preocupan de esas cosas, los gentiles se afanan por esas cosas, los gentiles se ocupan de esas cosas. Nosotros somos hijos de Dios. Eso es lo que estaba tratando de decir Jesús. No seas como gente del mundo. Y yo creo que nosotros los cristianos podemos exhibir una conducta piadosa en todas las esferas de la vida, en lo posible. Pero en el momento que nos falta algo, nos volvemos una nada nosotros los cristianos. Nos volvemos una nada. Si alguien dice, oh, viene un meteorito acá a la tierra, somos los cristianos que nos afanamos más. Y rápido vamos al libro de Apocalipsis. Venimos afanados, oh, ¿quién será este? ¿Quién será el anticristo? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Decimos nosotros los cristianos, oh, yo sé que Dios es soberano, que Dios está en control de todo. Nos quitan una hora en el trabajo y Dios dejó de ser soberano. Y nos parecemos igual a las personas que están en el mundo, como si no tuviésemos Dios. Que los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Usted está entendiendo la lógica de Jesús? Lo que Jesús le está diciendo es, hey, se están comportando como si no fuesen creyentes. ¿Dónde está el fruto de la paciencia? ¿Dónde está el fruto del gozo, de la paz, de la templanza? ¿Dónde está la longanimidad? Esa capacidad para resistir un tiempo de aflicción por un tiempo largo. Los gentiles buscan todas estas cosas. El versículo 34 añade y abunda algo.
texto bastante conocido, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo quiero que usted mire este texto, el versículo 34, junto con el 33, porque el versículo 33, más bien, el 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire lo que él ha venido diciendo. Los gentiles buscan estas cosas. Hay otra traducción que dice: los gentiles buscan con ansiedad. Probablemente alguien lo tenga en su traducción. Busca con ansiedad todas estas cosas. Y le dice: pero ustedes mejor busquen primeramente. ¿Por qué dice eso Jesús? Si usted lo lee todo seguido, usted va a leerlo de esta manera: si los gentiles buscan ansiosamente estas cosas, los cristianos debemos buscar ansiosamente estas otras cosas. ¿Se entiende? Si los gentiles persiguen estas cosas desesperadamente, nosotros los creyentes debemos perseguir estas otras cosas desesperadamente. Buscar primeramente. Los gentiles buscan estas cosas, pero ustedes busquen el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, los gentiles buscan con intensidad las cosas del mundo. Ustedes busquen con intensidad las cosas del reino de Dios y su justicia. Si hay algo de lo que usted se va a inquietar, afanar si se quiere, ocupar y buscar, que sean por las cosas del reino de Dios y su justicia. Pablo, en el capítulo 3 de los Filipenses, le escribe algo extraordinario y dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Y este es el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, que escribió 3/4 partes del Nuevo Testamento, que abrió un sinnúmero de iglesias, y él mismo, que había encontrado a Jesucristo. Pablo fue la última persona a quien Jesucristo se presentó, la última persona que vio al Cristo resucitado, el hombre que fue al tercer cielo, y él mismo dice: yo no pretendo haberlo alcanzado, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo, otra traducción es persigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Los gentiles se afanan por unas cosas, el creyente debe buscar ansiosa, desesperada, intensamente las cosas del reino de Dios y de su justicia. Busca y ocúpate por la santidad. Si hay algo que nosotros debemos perseguir, es el reino de Dios y su justicia. Las cosas que son importantes para Dios, porque al final las cosas que son importantes para Dios son para nuestro provecho y beneficio. Si nos vamos a desesperar en un sentido, es desesperémonos por crecer en el carácter de Cristo, por crecer en la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Busca estas cosas, persigue los tesoros celestiales. No te afanes por las cosas de este mundo. Ya Jesús lo había dicho: el orín y la polilla corrompen. El hombre se vive afanando por una casa, y una casa se la puede llevar el huracán. El hombre se vive afanado por un carro. Un carro se puede perder en un accidente. Vivimos desesperados por un trabajo y pensamos que si obtenemos ese trabajo es lo mejor y lo más increíble que nos puede pasar, pero en esa semana el CEO se muere de esa compañía y el trabajo, la compañía cierra, y todo lo que construimos por toda una vida y lo que hemos puesto nuestra esperanza se derrumba. ¿Sabe por qué? Porque los tesoros terrenales, la orilla, la polilla y el orín, lo corrompen, y los ladrones lo minan y lo hurtan. A veces los hombres podemos poner nuestra esperanza en nuestras familias y una devoción desmedida, una devoción exclusiva por la familia o por el cónyuge, por los hijos. Llega un momento donde se va el cónyuge, se van los hijos y todo se derrumba. ¿Sabe por qué? Porque los tesoros terrenales, los ladrones minan
y hurtan. Jesús nos está llamando a no afanarnos por las cosas de este mundo, por no afanarnos. Si no tiene usted todo lo que usted tenía el año pasado, si el año pasado fue abundancia, usted declare junto con el apóstol Pablo: sé tener abundancia, pero también sé tener escasez. He tenido mucho, pero también sé pasar hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros no debemos afanarnos por el plato de comida, porque si Dios alimenta a las aves del cielo, Dios nos va a alimentar a nosotros. Póngase a pensar en eso. Yo no sé si usted ha visto aquí hay un pavo afuera, que es un monstruo así gigante. Ese pavo no está afanado, mis hermanos. Ese pavo come todos los días y come bien. ¿Por qué nos vamos a afanar nosotros si somos hijos de Dios? Esa es la lógica que da nuestro Señor Jesucristo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Él dice: si tú te ocupas de estas cosas, de mi reino, de mi iglesia, de las cosas celestiales, de crecer en el carácter de Cristo, de crecer en la semejanza de Cristo, en que los frutos del Espíritu sean evidentes en nuestras vidas, tranquilo que yo voy a suplir todo lo que te falta. Amén. Amén. El cuarto argumento de Jesús. El primero es: si Dios cuida de toda su creación, ¿cómo no va a cuidar de nosotros, que somos el pináculo de su creación? Número 2, no nos afanemos, porque no vamos a lograr nada afanándonos. Ni usted ni yo podemos aumentar una hora a nuestra existencia. Número 3, porque si te afanas, te pareces a un gentil o a un incrédulo, en este caso, a una persona que no tiene Dios. Y número 4, ¿por qué no debo afanarme? Porque este día tiene suficiente afán y suficiente problema como para yo anticiparme al día de mañana. El versículo 34, el último versículo, dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. En otras palabras, lo que Jesús está animando es: hey, vamos a vivir día a día. No nos afanemos por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Ahora, debo hacer una salvedad aquí. Jesús y Dios no están condenando el ahorro, el acumular. Lo que sí está condenando es ese afán del día de mañana, de la semana que viene, del mes que viene, del año que viene. Lo que Él está diciendo era lo mismo que enseñó en la oración del Padre Nuestro. De las 6 peticiones que hay en el Padre Nuestro, la primera, que tiene que ver con nuestra vida aquí en la tierra, era: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fíjese que no es: Señor, el pan nuestro de todo el mes, dámelo hoy. A nosotros nos gustaría eso, ¿no? Señor, dame toda la provisión de 2016. No. Era: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Seguramente a más de uno le vino a la memoria el capítulo 16, si no me equivoco, del libro de Éxodo, cuando el Señor le da el maná al pueblo de Israel. ¿Se acuerda cuando le da el maná? Y le dice: cada día tú vas a salir, y que nadie acumule para el día siguiente. El único día donde se va a acumular es el día antes del día de reposo, para que en el día de reposo no tenga que buscar nadie. Pero el resto, cada día tú salías a buscar y tú ibas a depender de Dios cada día para tu provisión, aún la provisión más básica. El problema es que nosotros nos anticipamos sin necesidad, nos llenamos de ansiedad. Y fíjese una cosa: la Biblia
nos advierte de no jactarnos del día de mañana. Pero también nos advierte de no afanarnos del día de mañana. En ocasiones, nosotros tenemos una actitud derrotista, trágica, negativa del día de mañana. Tenemos esta imaginación y con esta imaginación viajamos lejísimo. No sé si a usted le ha pasado o conoce a alguien que le ha pasado. Probablemente usted ha escuchado esto. Un hombre sale de su trabajo y se pregunta: ¿me voy en taxi o me voy en bus? ¿Usted ha escuchado eso? Y él mismo dice: si me voy en taxi, no hay problema. Si me voy en bus, hay dos probabilidades: que me vaya de pie o que me vaya sentado. Si me voy de pie, no hay problema. Si me voy sentado, hay dos probabilidades: que me siente con un hombre al lado o con una mujer. Si es con un hombre, no hay problema. Pero si es con una mujer, hay dos probabilidades: que me enamore o que no me enamore. Si no me enamoro, no hay problema. Pero si me enamoro, hay dos posibilidades: que me case o no me case. Si no me caso, no hay problema. Pero si me caso, hay dos posibilidades: que tenga hijos o que no tenga hijos. Si no tengo hijos, no hay problema. Pero si tengo hijos, hay dos posibilidades: que sea una niña o que sea un niño. Si es niña, no hay problema. Pero si es niño, hay dos posibilidades: que sea doctor o que sea arquitecto. Si es doctor, no hay problema. Pero si es arquitecto, hay dos posibilidades: que me invite a su obra cuando esté terminada o que me invite a su obra cuando no esté terminada. Si me invita cuando esté terminada, no hay problema. Pero si me invita cuando la obra no está terminada, hay dos posibilidades: que me muera o que no me muera. Si no me muero, no hay problema. Si me muero, hay dos posibilidades: que vaya al cielo o que vaya al infierno. Si me voy al cielo, no hay problema. Si me voy al infierno, mejor me voy en taxi. No os afanéis por el día de mañana. No os afanéis por el día de mañana. El día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. J.C. Ryle decía: la mitad de nuestras miserias son causadas por imaginarnos cosas que vendrán sobre nosotros. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Yo quiero que usted medite conmigo en estas palabras que está diciendo Jesucristo. Porque algún cristiano que piensa que la vida cristiana es todo color de rosa y escucha estas palabras, dice: ¿quién dijo eso? Porque me suena medio pesimista, de que digas que el día tiene su propio mal. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Hay que declarar que los días son buenos. Hay que declarar que los días todos van a ser una bendición. ¿Sabe quién lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo. Basta cada día con su propio... Hay otras traducciones que dicen con su propio problema. Esta traducción dice: basta cada día con su propio mal. ¿Desde cuándo hay días malos? ¿Por qué Jesús está diciendo esto de que bástale a cada día con su propio mal? Mis hermanos, días malos han habido desde el capítulo 3 del libro de Génesis. Desde el capítulo 3 hasta el día de hoy del libro de Génesis, cada día
ha sido un día malo. Desde que el hombre desobedeció a Dios, desde que el hombre se apartó de Dios, desde que el pecado entró aquí al mundo, todos han sido días malos. Es por eso que Pablo le decía a los efesios: aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. El pecado alteró el orden de la creación, el orden perfecto, el orden justo de esta creación. Y desde Génesis 3 han habido solo días malos sobre la creación. Jesús les está diciendo: no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. La buena noticia para los cristianos es que los días malos de un creyente solo estarán aquí en la tierra. ¿Se escuchó? ¿Se entendió? Aún el peor día que nosotros vivamos aquí será solamente aquí, porque los días más malos que un creyente va a experimentar están mientras exista y mientras viva en esta tierra. Pero para un no creyente, estos días no son los peores días. Es por eso que yo tengo un gran problema con ese libro famoso que dice tu mejor vida ahora. Es un engaño, es una mentira, es una contradicción a lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó en este pasaje. No vamos a tener nuestra mejor vida ahora, los creyentes. El impío sí, el incrédulo sí, aquel que está sin Cristo, aquel que no está en Cristo, tendrá sus mejores días ahora. ¿Sabe por qué? Porque los próximos días serán infierno y eso no son mejores días. Nosotros los creyentes vamos a sufrir en esta tierra, en el mundo tendréis aflicción. Es necesario, decía Pablo, que entremos al reino de los cielos a través de muchas tribulaciones. Pedro decía: si es la voluntad de Dios que usted padezca, padezca haciendo el bien y no haciendo el mal. En este mundo va a haber aflicción de distintas índoles. Hay días malos, porque el pecado entró al mundo. Estamos viviendo en una creación que ha sido afectada por la desobediencia del hombre. El mundo y la creación, de acuerdo a Romanos 8, está en esclavitud. Está en una esclavitud de corrupción. Esto no es el cielo, mis hermanos. Pero aquel que no está en Cristo, sus peores días no los vivirá aquí. Va a haber un día más terrible de acuerdo a las Escrituras. El día en que, de acuerdo a Pablo, cuando le dijo a los romanos, en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Se acerca un día donde todos los hombres le tendrán que dar cuenta a Dios, el juez justo, por sus pecados. Cuando Pablo estaba en Grecia, le dijo: Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Se acerca un día, decía Pablo, y ese día para nosotros los creyentes será un día de victoria, un día de celebración, donde empieza el gozo perpetuo. Pero va a haber un día donde a todo hombre se le va a llamar a rendir a cuentas. Y si usted no está en Cristo, ¿sabe una cosa? Estos días que usted está viviendo son los mejores que usted ha vivido. Los días son malos por causa del pecado. El hombre está condenado por el pecado y está apartado por su pecado de Dios. Es enemigo de Dios. Viene un día donde se van a encontrar con ese enemigo, porque ese enemigo será su juez. Y si usted es hallado culpable, y hay una probabilidad del 100% que usted sea hallado culpable, usted va a vivir toda una eternidad separado de Dios. ¿Cómo evito eso? La única manera de evitar eso es a través de Jesucristo. La única manera de evitar el juicio divino es reconociendo que nosotros le hemos fallado a Dios, que nosotros somos culpables de nuestros pecados y que merecemos la ira divina.
nos arrepentimos de nuestros pecados, reconocemos que le hemos fallado a Dios y le damos la espalda a nuestros malos caminos, y pongo mi confianza en Jesucristo para el perdón de mis pecados. Pongo mi confianza en que ese sacrificio es lo único que Dios cuenta para ser misericordioso, acepto y propicio conmigo. No en tus fuerzas, mi amigo. No en tus fuerzas. Usted no va a ir al cielo porque usted es bueno. ¿Sabe por qué? Porque usted no es bueno. Pablo lo dijo a los romanos: no hay ninguno justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. En el infierno van a haber muchísimas personas buenas. En el cielo vamos a ver malos que hemos sido perdonados porque hemos reconocido nuestra maldad, nuestro pecado. El día malo estamos viviéndolo ahora, pero llegará un día donde usted le tiene que rendir cuentas a Dios. Escape de ese día. ¿Cómo? Arrepintiéndose de sus pecados. Y sabe una cosa, por favor, no te engañes si tienes tiempo asistiendo a una iglesia. Porque el que usted sea parte de una iglesia no quiere decir que usted sea un creyente. No se engañe, mi hermano. Porque va a haber un día donde usted le va a decir: Señor, Señor, y el Señor le va a decir a mucha gente: ¿por qué me llamas Señor, Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca te conocí. Porque es cierto, las iglesias están llenas, incluyendo a esta iglesia, de personas que se creen creyentes, pero nunca procuraron arrepentimiento. Nunca confiaron en que el único sacrificio que Dios acepta, la única justicia que Dios acepta, es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Donde nos despojamos de toda jactancia, de toda arrogancia, y decimos: no, el único bueno es Jesucristo. No me ha ido bien porque soy muy bueno y muy santo. Me ha ido bien por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Por eso, si usted, amigo, nunca se arrepintió de sus pecados, yo le animo que lo haga. Oh, no, pero yo soy cristiano porque hace unos años, hace 30 años yo repetí una oración. No. Mire, los loros repiten oraciones. La única manera de ser justificado delante de Dios es cuando nosotros venimos humillados y nos arrepentimos de nuestros pecados. Arrepentirse de los pecados no es llorar por los pecados, es lamentar, pero no solamente lamentar por los pecados, es abandonar sus malos caminos, es darle la espalda al pecado y al mundo y entregarse a Jesucristo, poner tu confianza en Jesucristo y recibir el regalo de la salvación. No te engañes, mi amigo. No te engañes, mi amigo. Un día usted va a tener que pararse delante de Dios y rendirle cuentas a Dios por sus pecados. Y si ese día usted se encuentra como alguien que se jacta, el Señor le va a decir: yo nunca te conocí. Ese es el llamado que yo te hago. Pon tu confianza en Jesucristo para tu salvación. Pídele perdón, pídele que te perdone. Hay gracia en Jesucristo. Hay misericordia en Jesucristo. Tú te puedes reconciliar con Dios a través de Jesucristo. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. No nos afanemos. No te afanes, mi hermano, mi hermana. Confía en Dios. Usted recuerda que pasamos un servicio hablando de qué es lo que significa Padre nuestro que estás en los cielos. Que nosotros no debemos olvidar que el Dios
que está en su trono, sentado como un rey soberano en los cielos, ese mismo rey soberano es mi Padre. Y que puedo confiar que el Dios que gobierna toda su creación tendrá cuidado paternal de mí, porque soy su hijo, porque he nacido de Él, porque Él me adoptó como su hijo. Aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Cuando entres a orar, Jesús decía, lo primero que tienes que recordar, no Dios, tú, la manera como tú te diriges a Él, no es creador de los cielos y la tierra, o juez justo, no, Padre nuestro que estás en los cielos. Ese Padre nuestro que está en los cielos es quien cuidará de nosotros. Amén. Amén. A lo largo de estos 10 versículos, y con esto termino, Jesús nos ha dado la enfermedad, nos ha dicho la causa y nos ha dado el remedio. En este caso, la enfermedad, el diagnóstico, es el afán y la ansiedad. ¿Cuál es la causa? Porque somos hombres de poca fe. Y que se entienda esto. La fe bíblica tiene que ver más con la palabra para fe en griego es pistis, P-I-S-T-I-S, y esa palabra quiere decir confianza. Hombres de poca fe, porque en muchas ocasiones no confiamos en que Dios va a cuidar de nosotros. No confiamos en que Dios está en control, aún de los momentos de escasez en nuestra vida. Dios no perdió el control ni de tu vida ni del universo cuando usted perdió su trabajo, mi hermano. Dios no perdió el control de su vida cuando usted perdió su casa o dinero o algún bien. Dios no perdió el control de su vida cuando usted perdió algo valioso en esta tierra. Dios siguió siendo Dios, su Padre bueno. Por eso el salmista decía, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios nos ha provisto a sus hijos. ¿Cuál es el remedio? Si la enfermedad es el afán, la causa es la poca fe o la poca confianza, el remedio es busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca crecer en santidad. Busca las cosas que tienen que ver con Dios. Ocúpate de las cosas celestiales. No te afanes por esas cosas. Por eso Pablo le dijo a los filipenses, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego y acción de gracias. Y dijo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pedro lo decía de otra manera. Echad vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No nos afanemos, mis hermanos. Busquemos las cosas que le competen a Dios y Él cuidará de nosotros. Esta semana nos contaba alguien, una hermana nos contaba que en su trabajo, en un lugar de valores cristianos, animando a los empleados, les compartieron los valores de esta institución. Y hablaba de ciertas cosas, seguramente honestidad y demás. Asegúrese de esto y de esto. Y eran 30 valores
Y usted se va a sorprender el valor número 28 de esos 30 era: y recuerda hacer las cosas para la gloria de Dios. ¡Qué terrible! Y esta hermana decía: ¡Hey! ¿Cómo que número 28? La cosa de Dios, la gloria de Dios. No. Eso debe estar arriba. El resto cae debajo de eso. La gloria de Dios no es algo más de lo que me ocupo en mi vida. Es nuestra vida entera, mis hermanos. Él se ocupa de lo que nosotros necesitamos. Él cuida de nosotros con cuidado paternal. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ponte de pie.